primer seminario de un ciclo de debate sobre el desarrollo, coorganizado por el Núcleo Interdisciplinario Ciencia, Tecnología e Innovación para el Nuevo Desarrollo y la Red Temática de Desarrollo de la Universidad de la República. Me toca a mí presentar a este núcleo, que es una cosa muy nueva, y luego Amalia va a comentar sobre la red de desarrollo. La anfitriona de este seminario va a ser Isabel Bortagaray. El espacio interdisciplinario de la Universidad de la República hace cada 2 años un llamado a núcleos interdisciplinarios, y en el llamado 2020 nos presentamos, bajo la coordinación de Luis Bértola y la mía, con una propuesta denominada Ciencia, Tecnología e Innovación para un Nuevo Desarrollo, una propuesta heterodoxa en tiempos de crisis global, cuyo acrónimo es CITINDE, que ustedes ya lo conocen porque han recibido la invitación. Hemos tenido la dicha de haber sido apoyados en este llamado y somos unos cuantos, somos 34, 32 nacionales y un par de colegas, José Miguel Natera de México y Elena Castro de Valencia, España. Aspiramos a articular un nuevo abordaje de los problemas del desarrollo con nuevas políticas de ciencia, tecnología e innovación, lo que se hace necesario porque las estrategias predominantes en materia de desarrollo no le han asignado lugar predominante a las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y a su vez, dichas políticas, las predominantes de ciencia, tecnología e innovación, han sido muy poco fecundas en materia de desarrollo. Y eso llama justamente a abordajes y aproximaciones tanto heterodoxas como interdisciplinarias. Este núcleo CITINDE se organiza en 9 módulos de trabajo. 2 de ellos tienen un carácter transversal. El primero, coordinado por Isabel Bortagaray, es la conceptualización de un nuevo desarrollo. El segundo, que es el análisis de la relación de la política de ciencia, tecnología e innovación respecto de la política en general y sus consecuencias con la construcción y distribución del poder en la historia económica y política del Uruguay, es coordinado por Melissa Ardanche, quien es la que se hizo cargo de todo el apoyo logístico de este seminario. CITINDE es muy amplio. Estos 2 módulos transversales se articulan con otros 7 módulos que aportan distintos abordajes sobre un montón de problemas que entendemos imprescindibles para poder lograr la articulación que buscamos. CITINDE es amplio, quizá demasiado, y variado, también quizá demasiado. Pero en esto estamos y nos parece que lo que pretendemos hacer no puede dejar de implicar ser amplio y variado. Quiero terminar esta muy breve presentación agradeciendo muy en particular a 3 colegas del espacio interdisciplinario, a Paula Cruz, a Maximiliano Basile y Oscar Ford, que nos han acompañado con entusiasmo en la organización de este seminario, y dejo entonces la palabra a Isabel Bortagaray. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas. Y le doy la palabra a Amalia Stumbrer, colega, compañera del LIS en Tacuarembó, y que va a estar presentando a la red temática de desarrollo. Amalia. Bueno, muchas gracias, Isabel. Me sumo a las palabras de Judith para dar la bienvenida en nombre de la Red Temática de Estudios del Desarrollo de la Universidad de la República a todos ustedes a este ciclo de debate sobre el desarrollo que organizamos en forma conjunta con el CITINDE. Entonces, bueno, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este primer seminario con la presentación de César Falache, de Ciencias Económicas, con este informe de Desarrollo Humano 2020, y este concepto del antropoceno que promete ser muy interesante para los intercambios, la presentación de María José Rey, con este trabajo de Changi Andreoni, así como los comentarios de Javier Tax. Muchísimas gracias desde ya a los 3.
Con este tipo de actividades, desde la red se busca potenciar sinergias y articular intercambios con, digamos, la intención de poner en cuestión, digamos, y generar una discusión crítica de los paradigmas vigentes. Y así procuramos retomar la tradición y las intenciones originarias al momento de crearse esta red en 2003, y digamos, con la idea se apuntaba entonces a nuclear distintas redes que ya existían en la Universidad de la República, de colegas de distintas disciplinas, generando un ámbito académico que funcionara a la manera de una caja de resonancia respecto a debates acerca del desarrollo, con una mirada que contemplara desafíos teóricos, metodológicos, pero que también se confrontara con las realidades del país. Y con este tipo de actividades buscamos contemplar justamente esos aspectos originales, teniendo en cuenta además los procesos globales, sin los cuales es imposible pensar al Uruguay en la actualidad, sus desafíos, sus oportunidades, su inserción en la región latinoamericana en clave de desarrollo. Los trabajos que se presentan hoy, no tengo dudas que iluminan aspectos de estos desafíos y oportunidades, las tensiones entre un planeta Tierra que está impactado drásticamente por los efectos del accionar humano. Hoy se cumplen 35 años de Chernobyl. Y bueno, justamente, digamos, cuál es la relación posible con acciones productivas que sirvan de base para cubrir las necesidades materiales de las personas. Y no se trata de reducir la complejidad de estos desafíos y de estas oportunidades, sino desplegarlos en todo su alcance para viabilizar posibles cambios sociotécnicos. Y en ese sentido, para nosotros desde la red es un gusto poder concretar esta actividad precisamente en forma conjunta con el CITINDE, que por los temas que focaliza la ciencia, la tecnología y la innovación tiene mucho para aportar a esta discusión. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, potenciemos nuestras sinergias y nos deseo a todos un muy provechoso y estimulante seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Bueno, entonces tenemos dos presentaciones por delante y un comentario. Estamos como muy ansiosos y felices de dar inicio a esta primera actividad en conjunto con la red. La propuesta es que tanto César como María José van a tener 15 minutos cada uno para sus presentaciones, y luego Javier va a tener otros 15 minutos para comentar. Si les parece bien, yo propondría que tengamos los tres comentarios, las tres intervenciones de corrido, y después demos lugar a las preguntas para efectos de generar una integración mayor de las temáticas. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a César Pailache, de Facultad de Ciencias Económicas, que va a estar compartiendo pantalla. Muchas gracias, César. Yo te aviso a los 10 minutos, si te parece bien. Perfecto. Bueno, gracias a Judith, a Luis Bértola, a Isabel, a Amalia, a Lucía Pitalúa, que como me comentó mucho esta red, que me parece muy interesante, y a Martín Sanguinetti, que me ayudó en algunas de las diapos que van a aparecer. El título de mi ponencia es Aportes del IDH 2020, el Informe de Desarrollo Humano 2020 del Programa de Naciones Unidas, para diseñar la estrategia de desarrollo de Uruguay para los próximos 50 años. Yo lo voy a agarrar en este sentido porque me parece que puede ser útil para la discusión del grupo sobre qué marco teórico tomar. En realidad yo propongo que este enfoque de desarrollo humano del PNUD es un buen enfoque. Eso es una primera cuestión. En esta placa les voy a poner mi conclusión o el mensaje que yo quiero transmitir al hacer mi exposición, porque es tanto lo que hay para decir que quiero de entrada decir cuál es mi idea. Y la armé con lecturas previas al informe, dos en francés y una en inglés, y yo no soy ni francófono ni anglófono, espero haberlas traducido bien. Una dice que la mundialización es una interdependencia sin solidaridad. Yo diría, pero en el antropoceno, la solidaridad no es un problema de ética, sino de utilidad. Y esta es una idea fuerza. ¿Para qué? Para que la transmutación del desastre ecológico en la terraformación
de la Tierra y de la explosión demográfica en una era humana genuina, es decir, un antropoceno, pase a ser celebrado en lugar de caricaturizado en distopías de segunda categoría. Estos son tres intelectuales conocidos: Edgar Morin, el francés, Bertrand Badi, que capaz que no lo conoce, un cientista político también francés, y el intelectual norteamericano Frederick Jameson. Bueno, esto es lo que yo se los voy a dejar porque me parece que es mi idea de todo esto a pensar. Pero ahora me voy a ir a el plan del trabajo de la exposición, que no es tan abstracta, sino que es mucho más concreta y que comienza por reconocer algunos aportes que se hacen en este informe de Desarrollo Humano 2020, de un problema que se transformó en urgente, pero tiene larga data. Entonces, a partir de este enfoque, yo voy a tratar de definir qué es el antropoceno, algunos antecedentes de esta urgencia que ha estado postergada, para después indicar cómo abordar el tema y la discusión a partir de los parámetros que nos propone el PNUD. ¿Qué es el antropoceno? Bueno, yo creo que este auditorio tan calificado ya lo sabe, pero en el informe se dice que existe un cierto consenso en la comunidad científica que nos estamos alejando del Holoceno, que ha durado aproximadamente 12.000 años, y en el cual nace la civilización humana tal como la conocemos, y estamos entrando en una nueva época geológica denominada el Antropoceno, y denominada así porque en ella los seres humanos somos una fuerza dominante que condiciona el futuro del planeta. Esta es la definición que se propone ahí. En el Uruguay yo creo que hemos estado, al menos en economía, por lo que yo he visto, bastante ajenos a la discusión del antropoceno, pero ustedes saben que es un tema en debate desde hace ya varios años, por lo menos desde el 2009, de una forma sistemática. Y la idea esta es tener una perspectiva, yo diría transhumana, y esta palabra hay que tener cuidado porque va a empezar a aparecer. Transhumana desde la aparición del Homo sapiens en la Tierra, bueno, su evolución, este salto que se da con la revolución industrial y la acción que el ejercicio de los nuevos sistemas de producción, comercialización, distribución en el planeta han supuesto para la biosfera, que es esa nube ahí de rosado que aparece arriba, en el sentido de que toma recursos y vuelca desechos y la pone en cuestión. Entonces, estos cientistas, geólogos sobre todo, se han adentrado a tratar de diagnosticar qué pasa si continuamos en esta senda de crecimiento que se ha acelerado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y continúa, ¿no? Pronosticando al menos tres escenarios: uno de ruptura de esta biosfera hacia un futuro que no sabemos cuál va a ser, una de amortiguamiento de esa tendencia exponencial, y otra de una vuelta a las condiciones de vida conocidas por la humanidad hasta ahora, en términos generales. Esto hace al compromiso de la generación actual con la generación futura en dejarles un planeta habitable. Esta idea está cuestionada sobre todo desde distintos ángulos, pero a mí me interesa acá retomar los que vienen desde las ciencias sociales y desde las reflexiones más incluso humanísticas, que destacan que más que antropoceno tendríamos que hablar de capitaloceno, para destacar que esta crisis se origina sobre todo en el desarrollo del capitalismo y su incidencia en el cambio climático, e incluso ir más atrás y destacar el proceso geopolítico que se da con el colonialismo y el esclavismo a partir del siglo XVI, o incluso algunos aspectos como esta tendencia racista del capitaloceno, con análisis del capital, el imperialismo, los problemas de género, de clase y de raza, en el cual Occidente impone concepciones de la naturaleza y el ser humano que contrasta con los enfoques que se han desarrollado desde otras
desde otras perspectivas. En este caso, yo creo que acá vale la pena por lo menos recordar todo el enfoque de Koldun Z acá, que recoge distintos enfoques sobre buen vivir en América Latina, y yo voy a destacar, porque lo aprecio mucho, los trabajos de Frank Hinkelamer respecto a la idea de una economía para la vida. Frank Hinkelamer tiene un libro muy lindo que se llama Economía para la vida, donde ellos sostienen que el capitalismo está poniendo en cuestión la reproducción de la vida misma y empiezan a hacer, junto con Mora, un análisis de cómo repensar el tema. O sea que, en ese sentido, es un problema urgente, pero es de larga data. Bueno, sobre la urgencia, yo creo que también el auditorio no va a requerir que insista en indicadores, pero este es muy interesante. Ustedes se acuerdan de que el desarrollo humano, el índice de desarrollo humano como indicador de desarrollo, que se compone de la esperanza de vida promedio de la población, los niveles de educación y el nivel de ingreso per cápita, combinados dan una idea de cómo se desarrolla un país a lo largo del tiempo. Lo que uno constata al mirar la evolución de las diferentes países del mundo en términos de su desarrollo humano, es que a medida que el desarrollo humano aumenta también el uso de materiales y los procesos de contaminación, de vuelco de el CO2 a la atmósfera, etc. Este gráfico, no me voy a detener yo mucho en los gráficos porque nos llevaría tiempo por la riqueza que tiene cada uno. Por ejemplo, en lo que vemos acá más a la derecha son por supuesto los países más desarrollados en términos de desarrollo humano, los europeos, Australia, América del Norte, etcétera, Japón, Corea, y cada uno tiene una ponderación de acuerdo al impacto que tiene en el vuelco de material de desecho, digamos, ¿no? Y estos dos grandes que aparecen en desarrollo ya se imaginan cuáles serán. Por su tamaño van a ser la China y la India. ¿Cuál sería la meta que nos propone el enfoque del PNUD? Es que pensemos en cómo situarnos en estrategias de desarrollo que nos ubiquen en este rectángulo, es decir, con un alto desarrollo humano, pero con poca presión sobre los recursos del planeta. Eso me parece que está bien planteado, creo que para todos sea claro. ¿Se imagina la dificultad que plantear esto para un auditorio no entrenado en estos temas, ¿no? Yo creo que acá el grupo va a tener que hacer un esfuerzo de difusión bastante importante. Otro aspecto que ya es comúnmente mencionado es el tema de la pérdida de biodiversidad como un problema serio que estamos afrontando. Pero el otro que el PNUD viene planteando desde ya hace bastante tiempo es la desigualdad en la distribución de los ingresos, sobre todo, pero también en las esperanzas de vida y en los niveles de educación de la población mundial. Y este cuadro es terrible para mí, porque acá lo que está representado es cuánto vuelcan de desechos y de contaminación el 50% más bajo de la población, o sea, 3.900 millones de personas, más o menos. ¿Y cuánto vuelca el 1%, 78 millones de personas al planeta? 100 veces más. O sea que una élite vuelca 100 veces más que la mitad del planeta. Esto es escandaloso, ¿no? Tampoco voy a insistir sobre el tema. Y el escándalo que no va a ser percibido, porque vieron que en el Uruguay ni se habla de esto, ni se ha hablado en los últimos 15 años. Eso a mí me asusta y me preocupa un poco porque ya saben que tendríamos que haber hablado, mucho más. Y ahora nos enfrentamos a un primer síntoma de esta degradación, de esta entrada en el antropoceno, con el COVID. En el informe se hace una primera estimación de cómo puede afectar el COVID al desarrollo humano, y acá tienen ustedes cuál, por ahora son estimaciones, va a ser el impacto en la variación anual, que hasta ahora, desde que se tiene el índice, ha sido siempre un proceso acumulativo. Bueno, ahora entraríamos en un periodo sumamente crítico, y esto con posibilidades de acentuarse en el transcurrir del siglo,
por diferentes factores que después vamos a ver. También me interesa ver acá, porque el informe es bastante, esto es una crítica, es bastante considerado hacia las finanzas, de que una contracción a nivel mundial importante fue esta crisis financiera mundial, la del 2008-2009, que en el Uruguay tampoco ni la vimos en el alcance que tiene, y pasamos ahí como navegando, paseando por el Nilo en un viaje allá, a las tierras no me acuerdo, era del templo de Karnak. Te quedan 5 minutos, César. 5 minutos, bueno. Entonces lo que se propone, no me da para nada, lo que se propone acá es cortar esa tendencia en términos de contaminación y de emisión de CO2 y de alguna manera entrar a implementar políticas amigables con la naturaleza. Voy ahí a una idea central, va a ser entonces crear un modelo de desarrollo humano basado en la naturaleza, y este es los puntos que me parece va a tener que tomar nota este grupo para plantearnos qué hacemos en el Uruguay hacia el 2050. Respecto a los antecedentes de esta urgencia postergada, bueno, la historia es larga, el PNUD ha sido uno, pero hay un montón de gente que ha trabajado, ya les mencioné ahí a Hinkelamer, Mora. Y yo pienso que también hay una urgencia de pasar desde el margen de la academia al centro de la academia este problema, que por lo menos en el Uruguay, a nivel de la parte de economía, no está planteado. El informe es bastante extenso, esto se lo ponía para que vieran y animara su lectura, tiene 31 recuadros, 94 figuras, 16 análisis monográficos que se reducen, cada uno con una riqueza expositiva impresionante, y lo digo así porque el esfuerzo mío no sé si se va a valorar, pero sintetizar eso es lo que he intentado. Voy a pasar por alto esto de las 3 partes y voy a plantear acá por qué a mí me parece que tiene que este equipo ir hacia la metodología propuesta por el PNUD. Primero, porque yo llamo una metodología paraguas, porque permite pensar en libertad la transdisciplinariedad y de manera abierta, y creando un espacio para el escrutinio público de los problemas. ¿Qué quiere decir que es una metodología y un paradigma paraguas? Es que este enfoque del PNUD abre el paraguas para enfoques cuestionadores del desarrollo neoliberal, y lo vienen haciendo así desde 1990 a la fecha. Yo he seguido la lectura de todos los informes anuales y solamente allí he encontrado posiciones que me representan en mi interpretación de los procesos sociales. Sobre todo a partir de esta definición de Amartya Sen, que ahora está tan en discusión en el Uruguay, el tema de la libertad, que yo la reformulo y se las propongo a ustedes que la redefinan de la siguiente manera. Esto para mí es muy importante. Amartya Sen dice desde 1999, y yo lo he repetido como loro en la facultad, en el curso de Teoría del Desarrollo, que el desarrollo es un proceso de expansión de la libertad de las personas. Así está escrito, así está dicho en los textos de Amartya Sen. Bueno, yo ahora ya, como me estoy poniendo más viejo y me voy a jubilar, les propongo que lo redefinamos como el desarrollo como un proceso de liberación. Para nosotros latinoamericanos, definirlo así, porque estamos diciendo lo mismo, da lugar a una expresión que tiene mucho más mística y es en el fondo revolucionaria para lo que puede ser una revolución ahora. Acá yo hago un guiño también al libro aquel de Juan Pablo Terra, Mística, Desarrollo y Revolución. Sí, yo creo que definir el desarrollo como un proceso de liberación sigue siendo un objetivo y una definición válida del desarrollo. Por supuesto, hay una propuesta que yo llamo más laica, que es de analizarlo en términos de capacidades, que es lo que todo el esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, Andrea Vigorito en el Instituto de Economía, pero que no nos tiene que hacer olvidar esta primera definición. Es una metodología paraguas porque es transdisciplinaria, porque el problema amerita un enfoque desde la geología, de las humanidades, hasta la física y la química. En 2 minutos. Sí, y por último, yo creo que también que es interesante porque admite diferentes enfoques teóricos abajo. Por ejemplo, el enfoque de Octavio Rodríguez, que para mí sigue siendo un referente en términos de una interpretación estructuralista, se admite dentro de este paraguas de incorporar al medio ambiente, cosa que a Octavio ni se le pasó por la cabeza de hacer.
No obstante, los problemas de sostenibilidad económica admiten ser incorporados en una dimensión ambiental. Y por otro lado, me parece interesante porque deja abierta también la puerta a diferentes concepciones sobre qué entendemos por justicia en la sociedad, que este tema es el que estamos abordando a gritos en el Uruguay actual, donde se dice esta es la libertad responsable, esto no, terrible. Yo veo una pobreza intelectual en esa discusión a nivel político que jamás pensé que en el Uruguay cayéramos tan bajos. Esto me parece que es un tema a tener en cuenta y me hago cargo de lo que me va a costar decir eso. Por otro lado, me parece que este grupo también tiene un cometido que es bastante complejo, que es pensar que esta problemática tan sofisticada debe reposar en que no van a ser esos programas las líneas para darle a sujetos a desarrollar, sino que estos sujetos se desarrollan solos porque no son pacientes de un conocimiento tecnocrático, sino que tienen que pasar a ser agentes de su vida, sus comunidades, sus países y la propia humanidad. Y se sabe que solamente se pasa a ser agente de la vida de uno cuando se tienen condiciones de vida aceptables desde el punto de vista sanitario, del conocimiento de la creación y de los ingresos. Y en ese sentido, la idea de libertad formal siempre va a estar en contraposición a una idea de libertad real, que es la que desde el Estado, pero apoyado en la comunidad, hay que solventar. Y como ya yo creo que se me acabó la hora, dejo acá, ¿no? Pero tenía todo esto para contarles, e incluso habíamos preparado con Martín una cosa muy linda que era, a ver, a mí me parece muy linda, que era describir cómo estaba el Uruguay parado en estos primeros indicadores del antropoceno que el informe presenta. Y yo les voy a presentar acá mis conclusiones, que a muchos tampoco les va a gustar esto, pero son las que yo veo a partir de la lectura de los indicadores. Uruguay presenta logros importantes en esperanza de vida e ingreso per cápita del promedio de su población, pero problemas en el nivel educativo, de cantidad y de calidad. Es una sociedad desigualitaria, con problemas ambientales y de sostenibilidad ambiental. O sea, hay problemas ambientales y de sostenibilidad hacia el futuro, junto a problemas de sostenibilidad económica, financiera y social para enfrentar los desafíos del antropoceno. Pero el mensaje que yo di al principio, y que por suerte lo di, es que esto no prefigura un destino de distopía social, sino que pone en juego la solidaridad como herramienta de utilidad social y abre el pensamiento por el camino de la innovación y la creatividad como palanca. Me quedó divino. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias por pasar por arriba tanta cosa, pero después en la hora, al momento de la discusión, creo que se van a poder profundizar en algunas ideas. Bueno. Muchas gracias, César. Entonces ahora le damos la bienvenida a María José Rey, que va a estar presentando el artículo que se llama Trayendo de vuelta lo productivo al desarrollo. Muchas gracias, María José. Te aviso a los 10 minutos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. No sé si ahí se ve que compartí pantalla, ¿sí? Sí. Bueno, les voy a presentar entonces, como ya adelantaron, un artículo de Ha-Yun Chang y Antonio Andreoni que se llama en español Trayendo de vuelta lo productivo al desarrollo, y oficia de introducción a un número especial de European Journal of Development Research. En ese paper introductorio, los autores, además de hacer una breve presentación de los artículos, exponen las dos hipótesis que dieron lugar a esa edición especial y que constituyen las dos ideas fuerza del paper, por así decirlo. No me voy a extender en la presentación de los autores, creo que todos los conocen, sobre todo a Chang. Son estudiosos del desarrollo, sobre todo del desarrollo económico, de las políticas industriales y de las instituciones. Así que voy a ir, a ver si... Voy a ir directamente en la presentación, me voy a concentrar en las dos ideas fuerza que les decía del artículo,
que son, en primer lugar, los autores plantean que ha habido un corrimiento del foco de estudio de las corrientes económicas dominantes en torno al desarrollo, que ha implicado una menor consideración hacia el análisis de la esfera productiva. Asociada a esa idea, plantean que es necesario volver a poner a la producción en el centro de los debates sobre desarrollo, y que se requiere una nueva agenda de investigación para lograr un mayor entendimiento sobre los procesos que habilitan mejoras de las capacidades productivas de los países. Antes de ir a la primera idea fuerza, me pareció útil o quizás necesario hacer algunas precisiones sobre a qué refieren los autores con esto de volver a poner la lupa sobre lo productivo, ¿no? Entonces, cuando ellos se refieren a la pérdida de atención en lo productivo y ponen el foco en la producción, no están haciendo referencia a su rol en el crecimiento económico, o no solo, sino en un sentido más amplio, y es en la importancia de lo productivo para entender los procesos de desarrollo económico. Chang define el desarrollo económico como un proceso de crecimiento basado en el aumento de las capacidades productivas, entendidas como las capacidades de organizar y de transformar la estructura productiva. Entonces, de acuerdo a esa definición, la mirada hacia lo productivo no se limita a cuánto se obtiene en la producción, sino un poco otras interrogantes, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es su impacto? Para los autores, reparar en la estructura productiva es clave porque ellos dicen, los resultados son diversos según los diferentes tipos de actividades que los países promuevan. En la práctica, dicen, en la inmensa mayoría de los casos, los procesos de desarrollo han sido el resultado del desarrollo del sector manufacturero, que ha sido la fuente principal de nuevas capacidades tecnológicas y organizativas, y aunque reconocen la creciente sofisticación de las cadenas agroindustriales, la agropecuaria, el mayor rol de los servicios, en especial los servicios no tradicionales durante las últimas décadas, sostienen que ha sido el sector manufacturero, suministrando bienes de capital, que ha propagado estas capacidades productivas mayores de estos sectores. Además, más allá de la importancia per se del sector manufacturero, ellos apuntan a que en realidad lo que hay que hacer es poner un poco de la lupa sobre las interacciones entre sectores y actividades productivas distintas, con el fin un poco de lograr un mayor entendimiento de los procesos que podrían habilitar mejoras de estas capacidades tecnológicas y organizativas que supone el desarrollo económico. Entonces, esta noción más compleja y abarcativa de lo productivo también conduce a repensar un poco las fuentes de crecimiento, ¿no? Hablando del crecimiento económico. Y ya no solo mirarlos en términos del aporte en cantidad, de cuánto se crece, sino de cómo se crece, qué tan sostenible es ese crecimiento. Para los autores, el desarrollo tecnológico y las mejoras de las capacidades organizativas son elementos centrales de ese proceso. No solo porque permiten una expansión de los bienes y servicios disponibles en un país, sino también porque amplían las capacidades que tienen estos países, dice, de integrar las innovaciones, el conocimiento y los saberes a la propia estrategia productiva. Por último, y no menos importante, y adhiriendo a los enfoques neo-schumpeterianos, ellos dicen, bueno, las innovaciones tecnológicas, lejos de ser propiedad solo de la inspiración y el talento individual, surgen de esfuerzos colectivos organizados, dentro y fuera de las empresas. Entonces el Estado, la academia, los institutos de investigación, los de capacitación, son clave, y las instituciones también. En lo que refiere específicamente a la estructura productiva, ellos plantean que se requieren incentivos selectivos y focalizados, acorde a una política industrial clara y por sobre todo planificada. Ahora sí voy, después de todo este preámbulo, voy a los factores que ellos dicen que son explicación del descuido de la esfera productiva en la disciplina económica y en los estudios en desarrollo en general. La primera la titulé como la huella neoclásica, la segunda la atomización de enfoques alternativos, heterodoxos a lo neoclásico y la escasez de fertilización cruzada, y la última es la resignificación de la noción de desarrollo como desarrollo humano o desarrollo como libertad. La primera explicación que les decía tiene que ver con el predominio de la escuela neoclásica, en esto de que en su focalización en el comercio y en el consumo en detrimento de la producción. Los autores plantean que con el advenimiento de los neoclásicos, el sistema económico pasó a ser visto como una red de intercambio, que en última instancia depende de los consumidores, pero que poco tiene que ver con cómo se organizan y modifican los procesos productivos. En este sentido, ellos plantean que hubo un distanciamiento con la escuela clásica,
que las preocupaciones se alejaron de cuestiones que refieren a cómo los cambios en la organización de la producción transforman la economía y la sociedad. Y la idea de los autores clásicos, dicen, sobre una economía basada en la producción, sí fue retomada por la escuela marxista, también por la escuela histórica alemana, que puso el foco en los cambios de los sistemas de producción y su interrelación con las instituciones, pero en realidad ha sido la neoclásica la que se ha instalado como hegemónica, y por eso una de las explicaciones es esta pérdida de protagonismo de la producción. La segunda explicación es el escaso diálogo y la falta de integración que ha habido entre los diversos enfoques alternativos al neoclásico. La primera oportunidad perdida, ellos dicen, la ubican más o menos en la primera mitad del siglo XX, y la explican porque dicen, bueno, cuando surgió la economía keynesiana en los años 30, eso conllevó un desplazamiento de la atención hacia las variables macroeconómicas en detrimento del funcionamiento de lo micro, de cómo se produce el aprendizaje, de cómo se produce el desarrollo de las capacidades productivas. Y los enfoques de corte micro más micro se fueron radicando en otras disciplinas, como por ejemplo la historia de empresas, los estudios de gestión, de organización industrial, que hacia mediados del siglo XX pasaron a ser un poco la cuna de la investigación en torno a la producción, pero sin mayor articulación con enfoques más macro como el keynesiano, y centrándose mucho en las firmas como objeto de estudio. La segunda oportunidad perdida, dicen, es a partir de la falta de integración o el escaso diálogo que ha habido entre enfoques originados a mediados del siglo XX que volvieron a poner el foco en la producción, que fueron la economía del desarrollo y el estructuralismo latinoamericano, y las contribuciones posteriores que vinieron de la mano un poco de los enfoques neoschumpeterianos. Ellos dicen, bueno, las teorías como el Sistema Nacional de Innovación son muy interesantes y arrojan mucha luz sobre cómo se dan los procesos de innovación tecnológica, y además, y sobre todo, pusieron de manifiesto esta interrelación entre capacidades productivas al interior de las organizaciones y el entorno institucional en un sentido más amplio. Sin embargo, dicen, se han mantenido en cierta medida desconectadas o poco conectadas con los estudios del desarrollo a nivel un poco más macro, esto de política económica, política industrial y el rol del Estado en toda esa transformación. La tercera y última explicación que dan es, a ver que me pasé acá. Un minutito que se me pasó la... Ahí está. Y la tercera y última explicación, yo les decía, es la escasa atención, en la escasa atención que hay a lo productivo. Ellos dicen, tiene que ver con un poco la resignificación de la noción de desarrollo que vino de la mano del enfoque del desarrollo humano, cuyo referente principal es Amartya Sen, como lo decía César antes, y que refiere esto del desarrollo como el proceso de ampliación de las capacidades de las personas, ¿sí? Para que sean más libres de elegir sus propias vidas. Los trabajos teóricos que dieron lugar a esa concepción surgen en las décadas de los 70 y 80, en un contexto de fuerte cuestionamiento a las ideas dominantes, ¿no? Las críticas entonces venían del fuerte sesgo economicista y eurocentrista propio de los autores de la economía del desarrollo. Entonces, se dio un gran cambio con el surgimiento de la noción de desarrollo humano, y que tiene que ver con el foco, pues se vuelve a poner sobre la mesa la interrogante del desarrollo para qué, y el centro de la cuestión pasa a ser qué es lo que genera el bienestar de las personas, y no cuáles son las condiciones necesarias para aumentar y diversificar los bienes producidos por un país. En este sentido, bueno, la noción aportó un montón, se fue consolidando y pasó a ser la hegemónica, quizás de la mano un poco de que pasó a ser la base conceptual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en los 90, y fue además incorporando cuestiones que hacen al cuidado del ambiente y a la solidaridad intergeneracional, y por eso la noción del desarrollo humano sustentable, sobre todo en lo discursivo y en las últimas 2 décadas. Al centrar entonces el foco en el bienestar de las personas, en lugar de centrarse en la producción de los países, el enfoque amplió horizontes, yo decía, recordó que la dimensión económica no es la única inherente al desarrollo, y que las bases materiales no son suficientes, son muy necesarias, pero no son suficientes. Sin embargo, ellos sostienen, el enfoque de las capacidades de Sen tiene limitaciones, dicen, al considerar el desarrollo como el resultado de las capacidades y esfuerzos individuales, se minimiza o invisibiliza la importancia de las capacidades colectivas en los procesos de cambio social.
El foco a su vez es puesto en el individuo en su condición de ciudadano y consumidor, pero sin demasiada referencia al individuo como sujeto activo y partícipe de los procesos productivos. No como mero recurso, factor productivo, sino como partícipe de esos procesos. Promover el desarrollo humano supone entonces, desde el desarrollo humano, la remoción de obstáculos que encuentran las sociedades a la hora de ampliar opciones, ¿no? La pobreza y las desigualdades son las principales trabas en sus múltiples dimensiones. Entonces las políticas necesarias para removerlo incluyen no solo el acceso al ingreso digno, también a la educación, a la salud, a la vivienda, oportunidades de participación social, política, organización de los cuidados, o sea, todo tipo de medida tendiente a eliminar esas estructuras de discriminación y exclusión. El enfoque, sin embargo, volviendo al planteo de los autores, no brinda demasiadas coordenadas, por así decirlo, para sortear los obstáculos que se le plantean a las sociedades para ampliar las capacidades para organizar y transformar las actividades productivas. En definitiva, para transformar la estructura productiva y los cambios sociales que aparejan esa transformación. Entonces, en el fondo, se echa en falta una mayor problematización del mundo de la producción. Al no visualizarse como problema para el enfoque de desarrollo humano, no hay profundización en su análisis, y por lo tanto, las alternativas de acción no refieren demasiado a esa materia. De hecho, Chang y Andreoni son incluso más críticos con la operacionalización del enfoque de las capacidades, que está materializado, como ya dije, en los informes sobre desarrollo humano y en las metas y recomendaciones del PNUD. Y ellos dicen, las medidas de política que se recomiendan, como la promoción de acceso preferencial a mercados o las transferencias monetarias condicionadas, la ayuda internacional, son en gran medida soluciones paliativas, dicen, que implican la transformación, que no implican la transformación en las estructuras materiales y sociales subyacentes en los países en desarrollo. La segunda idea de fuerza, y ahí voy un poquito más rápido, de 5 minutos, es la necesidad de volver a poner a la producción en el centro de los debates. Dicho todo lo anterior, dicen ellos, el argumento es, la producción ha sido y sigue siendo el fundamento último de toda economía, y por tanto tiene sentido volver a otorgarle mayor protagonismo como objeto de estudio. Además, enfatizan sobre algunos fenómenos de la historia reciente, no tan reciente también, que vuelven un poco a esa necesidad de un imperativo, dicen. Creo que son conocidas por todos acá, entonces no me voy a detener mucho en ellas porque me faltan 2 diapositivas y creo que 3 minutos. La primera es los desafíos que plantea la desindustrialización prematura, a la luz de las experiencias, dicen, por un lado, de los países latinoamericanos tras el ajuste estructural, y el milagro de las economías del este asiático, que estuvo sustentado en la mejora de las capacidades productivas. En segundo lugar, los desafíos que vienen con la expansión y sofisticación de las cadenas globales de valor, no solo en el sector manufacturero, sino también en las cadenas agroalimentarias y en los servicios. Conlleva retos, y no solo de inserción a esas cadenas, sino sobre todo en cómo se da esa inserción. Eso es clave para los países como el nuestro. Tercero, la emergencia de un nuevo paradigma tecnológico, la cuarta revolución o la industria 4.0, que por un lado ofrece una capacidad enorme de organización de procesos productivos y una ventana de oportunidad, ¿no?, a la Carlota Pérez, pero que requiere también de capacidades organizativas y un manejo de diferentes tipos de tecnología, que es un gran desafío para este tipo de sociedades. Cuarto, de los desafíos en materia ambiental, que de eso nos habló bastante César, y que en realidad los desafíos en materia ambiental interpelan la lógica y los modos de producción predominantes, entonces no hay otra que volver a ponerle foco a lo productivo para ver cómo salimos de ese escollo. Es una parte muy, muy, muy importante. Después la crisis financiera del 2008, la crisis financiera global, que en realidad lo que puso de manifiesto esta insostenibilidad del modelo económico actual, y que de nuevo vuelve a dar lugar a una economía centrada en relaciones de producción más que en intercambios de mercado. Y por último, la pandemia, que en realidad lo que ha hecho es puesto al descubierto que a los problemas estructurales a los que nos enfrentamos, los países con débiles estructuras productivas, con sectores de baja productividad, con empleos precarios, y bueno, y que se agravan con una falta de sólidos estados de bienestar. Entonces plantean, ¿qué hacer? Bueno, hay que construir una nueva agenda de investigación, y para eso
no, o sea, ellos no proponen, bueno, volvamos a la teoría marxista pura y dura, o revivamos la economía del desarrollo de los 60, sino repensarlos incorporando desarrollos más recientes. Y ahí, entre ellos, el enfoque de las capacidades tecnológicas e institucionales, la teoría de la empresa, la organización industrial, los enfoques de las cadenas globales de valor, los enfoques neoestructuralistas y los neoschumpeterianos, y bueno, y toda parte de la literatura posterior a la década del 80 sobre la política industrial. Ya cierro, y en realidad lo que me pareció es un poco como corolario de esto, y dado que también se iba a presentar el informe sobre desarrollo humano último, me pareció que estaba bueno cerrar un poco con alguna referencia bajo los cristales de Chang y Andreoni, y nada, y ahí puse un pasaje que me resultó bien ilustrativo, está al comienzo del informe cuando se presentan las ideas centrales. Entonces ahí se dice, para muchos países las preguntas más importantes ya no se refieren tanto al tamaño total de la tarta, sino al de la porción que recibe cada uno de ellos. En el informe de este año, aunque no sea por primera vez, también nos preocupamos por el horno en el que se cocina esa tarta. Entonces se hace referencia al tamaño y a la distribución de la tarta, y es muy bienvenido el mayor énfasis otorgado al horno, eso sin duda. Siguiendo con la metáfora, la pregunta que me surge es ¿cuánto hay de referencia al proceso de elaboración de esa tarta, a los ingredientes y a los cocineros, por decirlo así? Y nada, y por esto de que ya venía comentando a los autores, el tamaño de la tarta depende en gran medida de todo eso. Entonces preocuparnos por los ingredientes que estamos utilizando parecería como clave en términos de delinear estrategias que aseguren tartas cada vez más suculentas, o al menos no tan cambiantes. Pero bueno, esto lo dejo en tono pregunta porque no leí, a diferencia de César, yo no leí el informe, las 400 páginas, sino que fue más bien una lectura diagonal. Pero de la diagonal me pareció que venía muy bien esta pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias. Le damos ahora la bienvenida a Javier Tax. Quería anotar que si pueden ir dejando preguntas, reflexiones, comentarios, ir anotando en el chat también para que vamos a ir organizando luego las preguntas. ¿Sí? Gracias. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, súper interesantes y muy rápidas, ¿verdad? Las presentaciones que hemos escuchado. Me voy a quedar con esto último. Yo había también señalado esa metáfora, pero en realidad el informe del desarrollo humano en el antropoceno es como que estamos en el horno. ¿No? O sea, y en eso se comparten un poquito con el segundo artículo que se presentó, porque lo que está por detrás es esa idea de crisis, que también Judith mencionaba, que es uno de los principios ordenadores del trabajo de este núcleo interdisciplinario, ¿no? Una crisis global, y que en eso coinciden, creo que ambas posiciones. Lo único que en el informe de desarrollo humano, esa crisis lo plantea en términos, como ya se mencionó, de urgencia, de tendencias complejas de revertir, ¿no? Y se habla justamente de una actitud de cierta parálisis, y ahí está un poco algunas de las ideas que tira de cómo salir de esa parálisis a nivel global, y da un fuerte espaldarazo a la necesidad de que los gobiernos de alguna manera se responsabilicen. Bueno, es un informe de Naciones Unidas, entonces obviamente que tiene que plantear allí, aunque también menciona algunos otros actores como las movilizaciones populares y de distintos agentes. Y apenas menciona el sector privado como que recién estaría entrando también a esa agenda. Pero eso solo por el tema del horno. Ninguno de los dos después termina en una distopía, al contrario, ¿no? Busca ciertas soluciones dentro del sistema en el cual estamos. Lo que sí ambos coinciden en una crítica al neoliberalismo y a las teorías que de alguna forma lo habían sostenido. Pero voy a empezar con el tema del antropoceno.
es interesante lo que nos planteaba César también, y es bárbaro de un economista que traiga estas temáticas y su importancia. En realidad el antropoceno, el concepto, como todos ustedes saben, tiene al menos 2 décadas de estar puesto en discusión, y creo que lo que aparece allí es la visión más tradicional del antropoceno. Sí, el antropoceno ha sido un poco observado, criticado en 2 niveles. Por un lado, el concepto, ¿verdad? Por un lado, por ser antropocéntrico. Y plantear que las transformaciones planetarias, en realidad, bueno, obviamente que hay transformaciones de los ciclos propios de lo que podríamos llamar la naturaleza externa, pero que la humanidad ha logrado afectarlo de maneras probablemente irreversibles. Frente a eso tenemos esto que estuvo bien, César, en traer la idea más transhumanista, ¿no? De decir, bueno, en realidad lo que nos plantea son las interconexiones, eso es lo importante del antropoceno, ¿sí? Que en realidad el planeta se está transformando a sí mismo con todas las fuerzas, las humanas, las no humanas, y que en todo caso tiene que haber un reconocimiento por parte de nuestra conciencia colectiva y nuestras formas de aproximación que reconozcan justamente que quizás la esfera de lo social no tiene tanta autonomía, sino que en realidad vivimos interconectados. ¿Sí? Entonces hay una crítica, me parece importante, y que en el antropoceno del informe se sigue manteniendo esa cuestión de que lo humano es lo determinante, y va a seguir siendo lo determinante, haciendo una separación a mi criterio todavía entre lo humano y lo no humano. Fuerte, ¿no? Fundante de nuestro pensamiento occidental. Pero lo otro me parece más importante, la otra crítica al concepto de antropoceno es la idea de la humanidad como un todo, ¿sí? Y que lo hace ligeramente crítico del estado de situación. Y ahí es donde traía también César la idea del capitaloceno, de autores como Jason Moore, pero otros autores, sobre todo de la vertiente marxista, que lo que plantean es que en realidad, bueno, en la situación del antropoceno y esa crisis tiene razones o leyes sociales de reproducción del capital, y que además la sociedad tiene distintos grupos, clases sociales y grupos de interés, donde la relación justamente con la naturaleza externa es distinta, ¿sí? Y eso me parece una discusión a dar también en todo lo que puede ser nuestra revisión del concepto de desarrollo en el antropoceno, ¿verdad? Quienes de alguna forma tienen más capacidad de transformación antrópica. Entonces, bueno, ese es un punto que quería resaltar. El segundo tiene que ver que autores como Wolfgang Sachs, que ha planteado también esta cuestión de los límites al desarrollo, que en este informe lo plantea con tanta fuerza, ¿verdad? Dice que en realidad ese tipo de nuevas aproximaciones de las Naciones Unidas en realidad pone en discusión el propio concepto de desarrollo. Entonces, que en realidad podría ser un informe postdesarrollista, ¿sí? Y entonces ahí obviamente que entramos en un juego de palabras, en fin, que capaz que no es tan importante, pero sí me parece en el sentido que hay un dato que daba César, muy importante, que es, si nosotros, como hace ese informe, ajustamos el índice de desarrollo humano para lo que es con el impacto ambiental, todos los países que están mejor rankeados como de alto desarrollo humano bajan su posición en la escala. En el caso de Uruguay, por ejemplo, nosotros bajaríamos 20 lugares. Entonces, eso me parece que también, ¿verdad?, cuestiona de alguna forma y se acerca en parte a otros relatos y otras narrativas, como decía antes, postdesarrollo, mencionaba el buen vivir de Uceta, que traía César también a la discusión. Entonces, y esa es una pregunta que me hago, ¿cómo vamos a traer esos otros narrativas o esas otras aproximaciones para conversar sobre nuestro nuevo desarrollo en el equipo?
Y decía Sachs, una cosa que también es importante y que no me parece que no está en este informe, acá decía César, la solución o el ideal de este nuevo desarrollo, ajustado por la cuestión ambiental, sería ir a ese cuadrante, a ese lugar, ¿verdad?, donde se crezca sin tener impactos. Pero ¿cómo se llega a eso? Y lo que planteaba Sachs, utilizando los mismos datos, en realidad decía, bueno, necesitamos un modelo de convergencia, ¿verdad?, de decrecimiento y convergencia. Y esa cuestión del decrecimiento en este informe no aparece con claridad, ¿sí? Y a mí me parece que es un punto que también hay que traer a la discusión, de si es esa una aproximación necesaria justamente para un desarrollo en el antropoceno, ¿verdad? Y ahí es donde yo conecto con, bueno, ¿cuál es la solución que nos da este informe? Obviamente no es salir del capitalismo, obviamente no es el decrecimiento, probablemente se acerca al artículo de Chang y Andrioni en el sentido, bueno, pero un crecimiento donde más importa la calidad que la cantidad, pero dice el desarrollo humano basado en la naturaleza. Ese es un término que se ha puesto bastante en boga y que tiene que ver con esa idea de decir, bueno, quizás podemos encontrar en los servicios ecosistémicos la respuesta a cómo podemos hacer una bioeconomía o una economía, o un desarrollo, ¿verdad?, material que siga las leyes que de alguna forma están en esa naturaleza externa, algo que dijo Engels hace como 200 años. Pero bueno, por ahí se queda, no hay mucho más, es como una intención. Y ahí me paso a la producción y algún comentario sobre el otro artículo, que es mucho más tradicional en el sentido del desarrollo económico, ¿sí? Por más que comparte también, como decía antes, esa idea de crisis o de cierta urgencia, sobre todo cuando habla del cambio climático, porque marca ritmos acortados, la necesidad de acelerar ciertas transformaciones. Eso está presente también en este artículo. Pero acá mi comentario va a la importancia de la producción material, y ahí yo tengo como una duda, en términos más filosóficos, si se acerca más a una idea de un nuevo desarrollismo o en realidad está planteando toda una discusión que hay sobre el nuevo materialismo, ¿sí? Y que se acerca también a esa vinculación con cómo se transforma a sí mismo el planeta, cómo transformamos nosotros la materia, ¿no? Pero que muchas veces ese nuevo materialismo deja la agencia humana de lado. Pero bueno, por lo menos me hacía esa pregunta. Pero lo más importante que me gustaría rescatar en estos comentarios un poco desordenados es el planteo que ellos traen y que también marcaba muy bien María José, de que tenemos que mirar las capacidades productivas colectivas, en términos, y que decían dentro de las firmas, dentro de las empresas, ahí me dio un centro para cabecear como antropólogo económico, es siempre lo que insistimos con los estudiantes. Y bueno, vamos a ver, hacer etnografía, qué es lo que sucede dentro de las unidades de producción, ¿verdad? Entonces, eso me pareció que es metodológicamente importante, pero hay algo que no sé si María José no lo trajiste con tanta importancia, lo que ellos llaman las capacidades fundacionales. Dice, para los países en vías de desarrollo o que necesitan, ¿verdad?, crecer, ya termino, Isabel. No, te quedan cinco, tranquilo. Ellos plantean que el desafío de la nueva revolución, ¿no?, la cuarta revolución industrial, es la necesidad justamente de lo que ellos llaman capacidades fundacionales, las posibilidades de la convergencia de las distintas tecnologías, ¿verdad? Y que eso es lo que nos estaría faltando a los países no desarrollados, ¿no? Nos dan esa guía como diciendo, a ver si trato de replantearlo de forma más simple, tiene que ser una innovación flexible, una innovación de fusión, de encuentro, no es solo poder conocer cómo funcionan las biotecnologías o cómo funciona la cuestión más de la informática, sino que, bueno, tener todos la posibilidad. Entonces eso tiene que ver con nuestra formación, tiene que ver de cómo generamos esas capacidades, ¿verdad?, de mayor flexibilidad, y de poder entonces abordar distintos problemas que van a ir surgiendo con esa convergencia de tecnologías
en esta cuarta revolución. ¿Sí? Así que por ahí está. Y termino con una cuestión más, que decía, bueno, esos son los dos grandes desafíos que ellos plantean global, la cuarta revolución a través de esas capacidades fundacionales, y el tema del cambio climático también, pero ahí un poco como que revierte su propio argumento, porque dice, si bien estamos diciendo tenemos que prestarle atención a qué sucede a nivel de la producción, y no solo industrial, sino también agraria, eso es creo que importante que lo señalan, dicen que frente al cambio climático, al desafío del cambio climático, no podemos mantener la separación estricta entre consumo, producción e innovación. O sea, vuelve a traer la cuestión del consumo, que capaz que un poco lo había criticado más hacia la visión liberal, de vernos todos como individuos, consumidores, y que por ahí está nuestra fuerza de acción para una transformación, pero dice, tenemos que tener entonces un concepto amplio de lo que llamamos proceso de producción, ¿sí? Entonces, es todas esas esferas, ¿sí? Consumo, producción, y en eso me parece que se tocan también con el informe de desarrollo. Bueno, por ahí mis comentarios y para dejar el mayor tiempo posible para preguntas que seguramente son más interesantes. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, hemos cumplido con las 3 presentaciones en un tiempo súper récord y fino. Creo que ahora tenemos bastante tiempo para intercambio y diálogo. Yo había propuesto que fueran anotando preguntas y creo que ahí leo una, dos, que las hago, no sé si las vieron ya, pero también pido que si pueden ir levantando la mano o si tienen más, que vayan anotando. Hay una pregunta de Lucía Pitalúa que le pide a César si podés, César, aplicar a Uruguay los indicadores del informe y su prospección al 2050, si es posible. Voy a ir leyendo las que hay para que ir tomando alguna más. Y si me ayudan si se me pierde alguna, ¿sí? Después hay un comentario respecto de Adrián Rodríguez Miranda. Dice, muy buenas realmente las 2 presentaciones. Una reflexión, como economista apoyo con fuerza volver a hablar de producción, pero no caer en la dicotomía producción o distribución, porque como se termina distribuyendo la torta depende de cómo se cocina, y no solo se trata de que sea más grande y rica. Por ejemplo, en América Latina las pymes aportan menos del 30% del PBI, en Alemania el 60% y en Italia el 70%. País Vasco tiene un Gini similar al de los países nórdicos, pero mucho menor peso de los impuestos. Pero sucede que el modelo productivo vasco se basa fuertemente en las cooperativas, se distribuye por la forma en que se produce, no ex post, distribuyendo la torta de importar cómo se cocina. Leo esta de José Miguel Natera, y ustedes van luego articulando sus respuestas, ¿sí? Para María José, la reconceptualización de lo productivo en el desarrollo viene con retos teórico-metodológicos. ¿Qué alternativas crees que podrían ser interesantes para explorar? Por ejemplo, los sistemas complejos plantean ideas en este sentido, pero siguen siendo difíciles de operacionalizar. ¿Lo ves como una alternativa viable? No sé si hay alguna mano levantada como para sumar, digamos, una rondita de preguntas. ¿No? Gracias, Meli. Entonces, les devuelvo la palabra. César, ¿te parece ir primero? María José y Javier. Está muteado. Seguí, espérate, a ver si podemos desmutearte desde acá. La pregunta de Lucía es muy difícil porque a mí me da la sensación, estoy seguro de que todavía tenemos, no tenemos respuestas a un montón de temas que se han venido discutiendo en estos 15 años con respecto a la cuestión ambiental. Ahora que veo al Gus ahí en su prédica de evaluar todo el proceso de la revolución agrícola que hubo en el Uruguay en los 15 años, efectivamente no hubo una evaluación del punto de vista ambiental de lo que ha pasado. Sí, ya hemos visto primeros resultados en términos de la contaminación del río Santa Lucía y un montón de
problemas ecológicos enormes. Yo vivo sobre la costa de Canelones. El tema de la costa yo creo que es un tema serio y que hay que tener una perspectiva de 30 años para ver cómo va a ser el tema del avance del agua, etcétera, etcétera. Incluso en Montevideo. Pero vieron que esos temas son tabú para nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 86 yo fui a París, allá a la casa, al Museo de Ciencias, no me acuerdo, en la Villette, y ahí había un mapa en el cual mostraba los deshielos que se podían producir hacia el 2100 y el Uruguay aparecía tapado de agua. Y yo siempre dije, pero qué cosa, supongo que los ingenieros uruguayos están analizando la credibilidad de este dato. Y ahora, cuando yo pensaba que eso tal vez era una cosa misteriosa, con esto del COVID se me vuelve una necesidad imperiosa, porque hemos afrontado el COVID en el Uruguay, pero en toda América del Sur, e incluso en los países desarrollados, de una manera vergonzosa como civilización humana. Eso es mi opinión. ¿Qué es lo que advierte? Va a seguir produciéndose y de manera creciente hacia el futuro. Por eso, pedir para el Uruguay que tengamos una perspectiva, me parece que yo no soy quien para decirle qué tiene que hacer a este equipo, pero esa sería una cuestión interesante a responder. Sería una cuestión hiperrelevante para mí. Yo sé que no se va a poder responder porque es muy difícil, pero tener por lo menos los escenarios para saber en qué mundo nos vamos a mover, porque necesitamos, a pesar de lo que decía Keynes, de que vamos a estar todos muertos, necesitamos tener horizontes para nuestras jubilaciones, la de nuestros hijos, que ya estamos ahí. Eso es una primera cuestión, Lucía. Sé que no te estoy contestando lo que vos querés, pero sería una respuesta. No puedo ahora bajar mi PPT porque se me perdió, porque ahí hay 4 cuadros al final sobre sostenibilidad económica, por ejemplo, donde se presenta una medición que a mí me parece hiper importante que la tengamos, que se llama el ahorro neto ajustado. El ahorro neto ajustado intenta dar cuenta de cuánto se consume de bienes naturales, etcétera, y cuánto se contamina en un año, y a eso sumarle lo que la sociedad invierte por esa producción en educación, por ejemplo, que se ve como una formación de capital con miras a superar los problemas que se presenten hacia adelante. Yo sé que Javier ahí me va a decir que esta es la visión liberal por excelencia, es la confianza en que la educación nos va a dar los elementos para superar los problemas, como él decía, esa interacción entre lo humano y lo natural, que ya sabemos, que tendríamos que poner en cuestión. Esa verdad que yo digo liberal, pero que es una verdad propia de la modernidad. Creo yo, ¿se entiende? Porque incluso la experiencia inspirada en, por ejemplo, la soviética o incluso la China actual, como que ese tema lo toman, pero yo veo muy por la galería, pero poco para efectivamente introducir cambios. Pero con China estamos hablando de un universo en sí mismo inmenso, del cual yo tenía también unas gráficas ahí para presentar y mostrar cómo China todavía no llega a los niveles de PIB per cápita como el nuestro. Y yo sé que el PIB per cápita no es el elemento central que hace, y el bienestar, de acuerdo a ser, no es el objetivo que tiene una sociedad, sino formar capacidades de las personas. Que en ese sentido yo soy bastante seniano. Me parece que el objetivo no es bienestarista, porque nadie sabe bien cómo medir el bienestar. El objetivo tiene que ser capacitar a cada uno para que se defienda en la vida. Por eso mi cita aquella de que hoy la solidaridad es una cuestión de utilidad, a mí mismo me choca porque estoy recuperando una base filosófica de la economía que yo he criticado toda mi vida, que es el utilitarismo. Sin embargo, y ahí Javier, yo te largo una del lado de la economía que me parece que pega. Sin embargo, esto que dice este politólogo de que la solidaridad se transformó en una necesidad, en una urgencia, es verdad. Sin ayudarnos, no salimos del problema del COVID. Eso de que produzcamos vacunas para darle a una élite mundial que viva aislada en una isla, supóngase allá en el Mediterráneo, no anda.
¿Se entiende? Yo con esto del COVID hay que empezar a sacar las soluciones de este antropoceno y de las cosas que nos está planteando. Y esto del COVID es impactante para mí. Se dice, estamos al lado de un bioreactor como es Brasil, y se reunieron los presidentes en el Mercosur y el tema no lo trataron. ¿Dónde estamos? Bueno, me fui un poco de la pregunta de Lucía, pero... Gracias, César. María José. Sí, bueno, creo que hay dos preguntas o comentarios. La de Adrián, que habla un poco como esto de lo dicotómico que le resultó quizás entre lo productivo y la producción y la distribución. En realidad quizás es porque este artículo en concreto lo que quiere justamente resaltar es esta falta de problematización de lo productivo, porque en realidad da por hecho de que mucho se ha problematizado, ¿sí? Sobre todo en los estudios y en el discursivo del desarrollo sobre la distribución. Entonces el foco no está ahí, pero digo, estos autores, digo, yo tuve 15 minutos para bajar ideas y aterrizarlas. Estos autores, digo, mucho han hablado sobre distribución también, además de producción, mismo en las políticas industriales que promueven. O sea, en las instituciones, por ejemplo, cuando yo hablé y me referí solo a esto de específicamente la estructura productiva y incentivos selectivos y focalizados, que parece un poco, bueno, saco los ganadores y dejo los perdedores, y es mucho más amplio. Digo, yo no hice referencia a las instituciones que ellos plantean, que no son solo incentivos para las inversiones de largo plazo, sino también un poco como resortes que estimulen tomas de riesgo, de adaptación a los cambios a través de la construcción, por ejemplo, de estados de bienestar. Las instituciones, digo, justo con lo que la mención de Andrés, que promuevan la cooperación socialmente productiva, que faciliten el diálogo entre los agentes, todo eso está en su planteo. Digo, quizás vuelvo de nuevo a lo dicotómico, capaz es porque en realidad yo quería poner sobre la mesa el mensaje de fondo que trae este artículo, que es introducción a otros trabajos, y ahora voy a la segunda que me dio pie, de esta cuestión de qué difícil que es desde lo metodológico, ¿sí? Pues muy fácil decir, bueno, repienso a Marx y a la economía del desarrollo, Hirschman y otros autores que han hecho mucho por esto, y los vuelvo a traer acá, pero con todos los aportes de las contribuciones posteriores, es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Entonces creo que esos son de parte de los desafíos que se nos plantean, y que en realidad yo no llegué a leer los artículos de la edición de la revista especial, pero creo que están buenos porque en realidad tienen un poquito esta mezcla de enfoques, por ejemplo, de lo micro y lo macro, y van hacia lo meso, que en realidad es la falta que un poco parece que es lo que está faltando, y además justamente esta mirada hacia lo productivo, pero quitando un poco esta cuestión tan categórica de sectores productivos a los 50-60, y viendo un poco más las interacciones entre sectores productivos, que eso me parece que es muy útil, y me parece que hay que hacer un repienso en eso. En qué tanta utilidad nos da todavía seguir pensando en sectores productivos como primario, secundario y terciario, y si no es más útil aportar otro tipo de miradas, como, bueno, no sé, las redes de producción global, las cadenas globales de valor, y por lo menos insertar esa discusión. Por ahí va. Muchas gracias, María José. Javier, y les pido vayan leyendo, así no tengo que leer toda yo, ¿tá? Hay alguna que me vino directo que sí la leo, pero... Gracias. Tengo una de Martín, creo, que me pregunta si no me parece que en realidad el informe del desarrollo humano está más mezclado, la idea de desarrollo sostenible, ¿no? Porque yo decía que no traía la discusión sobre el decrecimiento, en fin. Seguramente tenés razón, yo leí el resumen y fui por partes. En el resumen no encontré esa otra mirada, que más bien va por el crecimiento, un crecimiento verde y bueno, esta nueva movida de las finanzas verdes, y que es posible de alguna manera orientar las inversiones hacia industrias o formas más amigables de relacionarnos con la naturaleza externa.
pero es cierto que sí menciona el 1%, la desigualdad a nivel mundial como un problema, pero bueno, lo pone como, me parece una descripción, es así y hay que tratar de buscar alguna solución a través de quizás una nueva ética, en fin, pero capaz que tenés razón y que hay algo más que yo me lo perdí. De todas maneras, lo mío era más una provocación para nosotros, para el centro, para el núcleo interdisciplinario, si nosotros vamos a integrar en nuestras discusiones esas otras heterodoxias, ¿no? Esas discusiones, a veces panfletarias, pero en otros ámbitos me parecen muy serias, de tratar de elaborar. También tenía, y no lo dije en su momento, ¿no?, frente al artículo sobre volver a la producción, qué pasa con la observación de lo reproductivo, que tenemos colegas en la universidad desde distintos lugares que también plantean decir, bueno, ¿por qué hablar de producción? Miremos desde la reproducción, desde ese tejido cotidiano, obviamente, ¿no?, con la crítica feminista, pero no únicamente, las economías transformativas, la economía social. Bueno, hay muchos acá que conocen con mayor expertise. Entonces, mi pregunta iba, mi comentario era para provocarnos a nosotros mismos cómo vamos a incluir esas discusiones que me parece que no estaban tan presentes en el trabajo de Chang y Andrioni, y tampoco en el del informe, porque bueno, son dos textos de distinta naturaleza. Y solo para rematar, me preguntaba, creo que Isabel directamente, sobre el nuevo materialismo. Podemos discutir un poco más, pero lo importante de esa corriente más bien filosófica, etcétera, el nuevo materialismo, va por ese lado de Donna Haraway o Tsing o Latour, que tratan de mostrar, ¿verdad?, de nuevo, que lo humano no es lo único que está transformando continuamente la materia y el planeta. Entonces, sacar un poco el antropocentrismo. El tema es el riesgo que tiene de decir, bueno, ¿qué pasa con lo social? Entonces, no tiene nada de especial nuestra agencia humana, y es eso. Entonces, una de las discusiones fuertes que me parece el nuevo materialismo es acusado, ¿no? Y entonces lo traigo también como provocación, ¿no?, donde aparecen estas interconexiones a nivel del antropoceno, el papel del humano, que todos creo vamos a coincidir que obviamente nos diferenciamos de otras formas de vida y de otras formas de transformación de la materia, pero está siendo también de alguna manera por ese nuevo materialismo puesto como en cierta duda filosófica. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a los tres. Voy a leer una pregunta que me llegó a mí, que dice, pensando en el rol de la academia, ya que si los temas no se tratan en el campo profesional muchas veces es porque no son conocidos. Por lo tanto, ¿cómo se preparan futuros ciudadanos que pasan por una educación técnica o terciaria, como en la Facultad de Ciencias Económicas, y cómo se articulan nuevas propuestas que sean heterodoxas o no, como por ejemplo la Donut Economy de Kate Raworth o la economía feminista? La biomimética en la FADU con los conocimientos que tradicionalmente se enseñan. ¿Qué territorios creen funcionan como puentes y aceleradores para construir diálogos entre paradigmas? Luego hay una pregunta aquí de Soledad, que creo que todos la pueden leer, que también es en relación a lo que decía María José sobre reconsiderar la división entre el sector primario y secundario, que es oportuno dar otras miradas. Creo que hay sinergias relevantes entre diferentes ramas de la producción o de la academia y otros actores sociales que es oportuno atender para ponerlas sobre la mesa y promoverlas. En especial en nuestro país, en el que somos pocos y podemos acceder fácilmente a la generación de nuevos vínculos, por ejemplo, entre expertos en diseño y dueños de recursos naturales. Y otra, le paso a César y Javier de Santiago Aristoy, que dice: ¿qué cambios imaginan que sería posible seguir o qué caminos sería necesario construir para afectar la gobernanza actual? Por ahí creo que estaban las preguntas escritas. A ver si hay más. Nadie, ¿no? Les paso de nuevo la palabra. ¿Cambiamos el orden? Javier, empezamos por ti. Sobre el tema de la gobernanza, ¿no? Creo que viene por ahí la pregunta, ¿qué cambiar la gobernanza?
el tema, siempre ahí viene el tema de la participación, ¿sí? O sea, qué agentes, qué actores participan en estas decisiones o en estas visiones en torno a la producción o en torno a cómo nos relacionamos con la naturaleza. El tema que esa gobernanza tiene que ser promovida y tiene que haber recursos, y también tiene que afrontar los problemas de las relaciones de poder, ¿sí? Y no imaginarnos que, bueno, todos somos actores con las mismas capacidades para poder discutir en una misma mesa, ¿sí? Yo creo que la experiencia que tengo más cercana y que toca muchos de estos temas es algo que planteaba César sobre los comités de cuenca, ¿no? Esa nueva institucionalidad, ese tipo novedoso de gobernanza que se dio después de la reforma del 2004, y bueno, ahí quedan claras esas dificultades. La necesidad de mayor educación ambiental para todos los que participan, para no ir a discusiones que quizás necesitan más fundamento científico para poder elaborar, pero sobre todo también, bueno, mayor cantidad de recursos para la coordinación, mayor cantidad de recursos para una verdadera participación, y no que sea un epifenómeno, ¿verdad?, en el marco de otro tipo de formas de discutir hacia dónde va, en este caso, el desarrollo de los recursos hídricos, ¿sí? Así que bueno, esa es una respuesta rápida y en caliente. Gracias, Javier. María José, ¿me hace algún comentario? No sé si... Creo que no tenía ninguna pregunta, o me salté, no leí ninguna pregunta más, solo el comentario de Soledad que sigue, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, y me parece que hay que ir por ahí, digo, que hay que un poco, que estas discusiones están buenísimas y la iniciativa de estos seminarios me parece muy enriquecedor, pero hay que sumar seguro actores del sector productivo. Yo sigo con lo productivo, pero me parece que es como muy relevante en esto de pensar estrategias de desarrollo, más allá de repensar la noción en sí del desarrollo, que es, creo, otra discusión que va en paralelo. Y después, nada, en esto de quizás no poner como, sí no hacer dicotomía de lo productivo y del ambiente. Ahí creo que la oportunidad justamente es mirar lo productivo y lo que estamos haciendo en Uruguay, y con la mirada esta, con los aportes que nos da el antropoceno y todas estas discusiones, y creo que se está trabajando en eso, hay que ponerle por supuesto muchísimo mayor pienso e inversión, se necesita inversión para eso, pero digamos, me parece que hay que ir por ahí, o sea, hay tensiones entre las dos, pero digo, se sale de eso pensando la producción desde el ambiente. Gracias, María José. Hay una pregunta que creo que nos interpela también en temas de la formación, ¿no? ¿Cómo se hace para sobreponerse a estas dicotomías y polarizaciones desde la formación disciplinar? Si entiendo la pregunta de Ignacio, que por ahí pueden también, si quieren comentar. César. Yo voy a compartir pantalla porque quiero una cosa acá. A mí me ha encantado, me gustaron mucho lo que dijo María José y también lo que dijo Javier, en el sentido que me agregó cosas que pensé cuando leí el informe. Y lo que quería decir ahora es que yo no estoy 200% de acuerdo con el informe. De hecho, yo no pude hacer una discusión crítica de este informe que para mí pasa, en lo que a mí respecta, por estos libros, que son como guías, pero no son todo. Uno, Capital e Ideología de Piketty, donde él analiza el tema de la desigualdad y cómo lo podemos tratar. Yo creo que es fundamental que veamos esto para caminar sobre un sendero sobre el cual transitamos. Para mí el tema de la seguridad, hacia dónde vamos, es parte de la idea de desarrollo como libertad. Nadie puede ser libre al pensar si no sabe cómo va a comer mañana, si no sabe si tiene casa que no se llueva mañana.
Y nosotros, si no sabemos cómo va a estar el planeta mañana, qué nueva variedad del COVID vamos a tener si la vacuna esta no nos sirve, nos genera una incertidumbre increíble que la estamos viviendo. Ese es uno, el capital de ideología para sociedades más o menos estables. Pero respecto a lo que decía María José, acá este libro de producir más pero polucionar menos, y la pregunta si es imposible separar esto, bueno, yo para dar una respuesta tenemos que leer un poco eso. Respecto a la parte financiera, que para mí es central en lo que va a pasar hacia adelante, el informe del PNUD es de un optimismo, que yo eso se lo criticaría de manera vehemente, porque el propio PNUD ha sido crítico respecto a cómo se han gestionado los recursos internacionales muchísimas veces, y ahora viene acá diciendo como que bueno, yo en ese sentido sigo pensando a este profesor que lo he seguido, que es Michel Aguileta, que plantea que el capitalismo con estas formas internacionales financieras se autodestruye. Y el que no me crea, no me crea, pero ya lo vimos en el 2007-2008. La plata que hubo que poner ahí para nacionalizar el Citibank, en el Uruguay nadie la vio, todos miramos pasar las mariposas, pero eso es de una dimensión en lo que es el funcionamiento capitalista, casi revolucionaria en el sentido de una estatización del gran banco privado por excelencia. Después, yo con respecto a cómo mirar los problemas de América Latina, yo sigo siendo tributario del enfoque de Octavio en el estructuralismo latinoamericano, y ahí yo me uno a Luis Bertola, a los análisis que ha hecho, y me uno también a todos los que están siguiendo en la CEPAL estos temas. Yo creo que en ese sentido el paraguas nos habilita a tener más reflexiones por la línea que nos da María José, pero referidas a las estructuras productivas latinoamericanas y regionales. Para Octavio no hay posibilidad de desarrollo, él dice, si no hay una industrialización mancomunada. Y esto que parece una pavada, no lo es. La única manera de gestionar el crecimiento de qué regiones y qué empleo implica que empecemos a distribuir los costos a nivel planetario, y no hay otra, creo yo. Si no, poluimos todo. China es un éxito económico con el crecimiento. Bueno, vamos a esperar los chinos dentro de 20 años cómo están. Si ustedes miran una gráfica, que yo no las puse acá, las muertes por contaminación en China por cada 100.000 habitantes son enormes. Y eso es parte del costo de ese proceso chino que no se habla. Y el último, lo voy a poner porque yo en realidad siento un poco de vergüenza hacia Judith y Rodrigo. Este es un gran libro, el de su desarrollo e innovación, que yo descubrí medio tarde en mi vida, pero yo creo que acá también, y es un poco porque están ahí como dirigiendo todo esto, aportan las claves para pensar desde una óptica que yo creo que habría que hacerlo transversal a los problemas estructurales, a los problemas financieros, a los problemas de generación de innovación y a los problemas sociales, sin caer en una tecnocracia dirigida. Yo en ese sentido me parece que es un riesgo que hay que evitar. Esto no lo arregla una élite. Y si es una élite, va a ir una distopía totalitaria, pero yo no le veo pinta para que... Yo en ese sentido quiero recuperar esa idea de este Jameson cuando dice, y yo me voy a juntar con él, preparémonos para una fiesta, porque lo que viene puede ser mucho más lindo que lo que vimos. Y en ese sentido, yo acá estas experiencias que el arte a veces nos ayuda más, que ustedes ya las conocen. Esta de acá y esta de acá es una película del 68, de 2001, Odisea del Espacio. Aunque no lo querramos creer, estamos entrando en esto. Y no sabemos cómo. Pero en lo que estamos ahora es en la distopía de la naranja mecánica. Y el que no me crea, que lea el diario. En una distopía de la naranja mecánica y en una distopía de una élite que dirige el mundo sin importar lo que pasa, que es lo que plantea Kubrick en Ojos Bien Abiertos, la última película. Y con esto, no sé si sirve para algo, pero por lo menos nos ubica desde otra percepción para entrarle a los temas. Muchas gracias. Voy a ver, un comentario y una pregunta. Comentario de Lucía Pitalúa que dice: la cuestión si es posible el desacople producción-ambiente es una discusión central llegada a la discusión de crecimiento. Una pregunta de reto para César y Javier.
A mí me resulta complicado pensar en el desarrollo humano basado en la naturaleza. ¿Podrían reflexionar al respecto? Coincidiendo con César, interpretar a Zen en el sentido del desarrollo como proceso de liberación. ¿No implica repensar las capacidades colectivas para crear condiciones sociales para ellos? Así que esta pregunta es planteada para César y Javier. Y un comentario o pregunta más. Dice, parece importante ir a un conocimiento profundo de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales. Ahora sí, mamá. Se murió el muchacho que estaba mi compañero. Hacía 2 años que se había jubilado, pobre hombre. Esto es distopía. Bueno. Parece importante ir a un conocimiento profundo de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales y de los agroecosistemas para poder ir a una economía basada en la naturaleza. La economía ecológica hace aportes interesantes en esto. Bueno, así que hay por lo menos una pregunta planteada para César y Javier. Sí, sobre el comentario de Lucía se había visto en otro seminario justamente sobre bioeconomía, y parece sí una pregunta importante. Esa idea, había un crítico desde, no me acuerdo el nombre, pero desde la economía ecológica, que decía que justamente parte de la propuesta mainstream, ¿no? Desde Naciones Unidas, la economía verde, etcétera, era ese desacople entre economía o crecimiento e impacto, ¿no? Ambiental. Y él decía que, bueno, que en realidad el principio es al revés, no hay que buscar un desacople, sino que hay que buscar una integración, una sinergia, ¿no? Que el desacople en realidad es un mal principio de acción, ¿sí? Que al contrario, que el mejor conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas, etcétera, etcétera, tiene que estar integrado, como decía María José, a la producción, ¿no? Y no buscar una separación o un desacople, por lo menos así entendí que es parte de la discusión. No tengo la respuesta si eso es posible o no, pero ahí estaba el libro de unos franceses que nos mostraba César. Pero con respecto a lo otro que preguntaba Reto, del desarrollo humano, yo creo que hay una cuestión más técnica, ¿sí? y que se da, es eso, imitar a la naturaleza en ciertas estructuras, en cómo funciona, ¿verdad? La materia, para tratar de imitarla en las formas de construcción, que eso podría significar un ahorro energético o un ahorro de materiales. Sin embargo, me parece que la otra versión un poco más complicada y más a esa cuestión colectiva, tiene que ver, de nuevo, me voy a referir porque a mí mucho del informe que nos presentó César me hace evocar el trabajo de Wolfgang Sachs sobre el tema de convergencia bueno, de crecimiento y convergencia, ¿no? Y él decía, un tipo de desarrollo basado en la naturaleza sería la metáfora del velero y no la del petrolero. ¿Sí? Un barco petrolero de alguna forma va en contra de la naturaleza, ¿no? Por el riesgo del accidente, el desastre, la cantidad, etc. El velero también transporta cosas, pero te obliga a un reacomodar toda la sociedad, ¿sí? Te significa más descentralización, te significa una liviandad en el consumo, la suficiencia, etc. Entonces creo que, como todo, en esas discusiones hay una versión más técnica o tecnocrática y otra versión que creo que sí apunta a una transformación más integral. Muchas gracias, Javier. César. Yo quería, viste que tú preguntaste la enseñanza. Nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas estamos leyendo con los estudiantes, que son los estudiantes de economía, los informes del PNUD desde que aparecieron. Y ahora yo me di cuenta hace 30 años. O sea que 30 generaciones de economistas que han pasado por el curso han visto algo del PNUD, y en ese sentido es que yo le tengo confianza, porque
ha sido apoyo para tener una visión crítica, muchas veces contra el propio Banco Mundial, sobre todo en la década del 90, que era terrible las cosas que decía. Vamos a decir las cosas como son. Y el Fondo Monetario Internacional, que eran de un imperialismo procolonial al estilo siglo XIX. Y eso lo puede decir bien el amigo coreano de María José, porque efectivamente hubo una antipolítica de industrialización en los programas de ajuste que propusieron, significativa. Lograron desindustrializar a la Argentina, y esto para mí es un escándalo, y han logrado desindustrializar a Brasil, que era el modelo que teníamos hasta los años 70. Esto para mí es muy interesante, porque ahí hay responsables, porque hay gente que toma decisión, por supuesto con la complicidad, como se decía en la dependencia, de las élites locales, que dicen, es lo único que se puede hacer. Y a veces las élites son más progres, pero con respecto al medio ambiente, es lo único que se puede hacer. Eso es una mentira, ya nosotros ya lo tenemos, ya lo sabemos, y yo creo que tenemos que empezar a decirlo. Ese es el problema. ¿Quién lo dice? Porque cuesta. En el informe se señala que hay 200 personas muertas por año por defender las cuestiones ambientales en el mundo. Y eso para mí es un buen reconocimiento que está haciendo el PNUD a esta gente comprometida con otro mundo posible. Los nombra y los pone, aunque sea como una estadística, que para mí es importante. Bueno, o sea, hemos enseñado lo del PNUD de estos años, también hemos enseñado lo de Octavio, el estructuralismo, y muchos hemos creado la economía femenina como una disciplina que pueden tomar, desigualdad y pobreza como otra. Es decir, yo creo que en ciencia económica hay un intento de aproximarse a ver las cosas de otra manera, pero que se vuelve muy difícil en este ambiente en el cual vivimos, en el cual lo que se prioriza es lo que diga el Banco Mundial, los financiamientos que él manda, etc. Eso no vamos nosotros a hacernos los bobos. Es decir, si no hay una opción de investigar estos temas desde nosotros mismos, no va a venir ninguna solución. Otro tema que a mí me parece relevante es la pregunta sobre Zen. Yo estoy de acuerdo, cuando yo les dije que ponía, en vez de la definición, el desarrollo es un proceso de ampliación de las libertades, decir, el desarrollo es un proceso de liberación, lo digo rescatando toda la producción de conocimiento de los años 60 y 70. Al que le guste bien y al que no lo lea. Pero lo hago en ese sentido. Y además lo hago con fundamento, porque ahí va Pablo Martínez. Ellos me invitaron a hacer un trabajo para el Instituto Juan Pablo Terra, de leer el libro de Juan Pablo Terra del año 69, 1969, que se llama Mística, Desarrollo y Revolución. Y el propio Juan Pablo Terra, ahora nadie lo lee, yo se los doy a los gurises en facultad, pero pocos lo leen. Antecede en 40 años o más a lo que dice Zen a fines del 2000. Y el que no me crea, que lo lea. Pero antecede y lo enriquece. ¿Por qué lo enriquece? Porque para Terra, en ningún caso hay un homo económico o un individuo no socializado que aparece y quiere llevar la vida que quiere. Dentro de la imaginería de un católico por fundamento, siempre hay un compromiso con la comunidad, con la sociedad, con el país y con el mundo. ¿Se entiende? Bueno, en ese sentido, lo que hace el amigo Amartya Sen, que es tomar el individualismo metodológico que nos ha matado durante 30 años, Terra estaba exento de ese pecado y da una visión del hombre en sociedad mucho más rica, que yo creo que también hay que recuperar. Y me gustaría que lo recuperáramos recordando lo que ya se ha generado, que es ese libro, esa forma de ver, y que se perdió. Gracias, César. Amalia tenía la mano levantada, ¿no? Sí, gracias. Me daba un poco de fiaca escribir toda la pregunta, por eso pido la palabra para hacer el comentario, o bueno, capaz que es una pregunta un poco entre otros para Javier, que hablaba de esto de la gobernanza, ¿no? Y la cuestión del poder. Bueno, en este contexto, ¿no?, de la reformulación del concepto del desarrollo, en lugar de lo productivo y de la energía que sustenta esos procesos productivos, ¿no?
Y a mí en términos de construcción de narrativas me pareció muy interesante. La semana pasada la administración Biden hizo esa convocatoria a cumbres de algunos líderes y invitó, digamos, a varios presidentes de varios países. Y me pareció muy interesante la evolución de las formas de articulación de la cuestión climática y el aporte de las energías renovables, ¿no? Cuando John Kerry, que era el que, digamos, llevaba adelante el encuentro, hablaba, digamos, de las energías renovables y las señales del mercado que se estaban emitiendo y que, digamos, las empresas estaban respondiendo a esas señales del mercado para la transformación energética. Y bueno, y uno se pregunta también con qué tecnologías eso sucede, digamos, ¿no? Y bueno, plantearse que la tecnología tampoco es neutral, ¿no? En términos de expresión de poder. Pasaba por ahí, digamos, la pregunta. Muchas gracias, Amalia. Gracias, Isabel. Gustavo tiene la mano levantada. Sí, la acabo de levantar porque la verdad es que escribir lo que quería decir, tenía miedo de que no pudieras expresarlo adecuadamente. Yo simplemente quería llamar la atención sobre volver, digamos, felicitar la necesidad de estos debates y expresar mi muy profunda preocupación por en no haber sido capaz de enfrentar estos temas orgánicamente y desde hace muchos años, y con mucho tiempo. Digamos, ¿no? El planteo que hace César respecto a la necesidad de la perspectiva y a una reflexión he sabido que lo acompaño y lo he puesto con mucha fuerza sobre la mesa, pero me parece como que acá no hay solo un problema por lo último que decía César, yo creo que está bien achacarle las responsabilidades a las instituciones financieras internacionales sobre lo mal que nos va y lo mal que nos ha ido, pero también me parece que como productores de ideas, estamos bastante en déficit en cuanto a nuestra capacidad de proponer ideas de transformación con una orientación de largo plazo y con una mirada sintética que resuma estas cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que nos encontramos con algunos falsos debates y falsas oposiciones. Para mí, la idea que se plantea en el informe del PNUD y que levanta César sobre el desarrollo como liberación, que me parece interesante y creo que lo vemos, no puede ser visto como una cosa contradictoria con la necesidad de discutir el desarrollo de las fuerzas productivas y las políticas para promover el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay dos cosas que quiero observar, sí, como elementos que me preocupan mucho, porque son ideas que creo falsas y que tenemos que discutir, ¿no? La idea que planteaba Javier sobre el concepto de decrecimiento, a mí me parece una idea disparatada, y de crecimiento, quiero decirlo, yo sé que lo planteo de manera provocadora, pero creo que decrecimiento como única solución de los problemas ambientales es bueno para ellos, pero no es bueno para nosotros, digamos, ¿no? Esta es una cuestión, digamos, es la mirada de los países centrales trasladada a una cuestión que lo único que puede hacer es que prolonguemos la situación de pobreza y la acentuemos. Entonces yo no quiero poner eso en discusión ahora, creo que es un tema que debemos discutir, ¿no? Cómo se sintetizan las políticas de desarrollo de la producción con el sostenimiento del planeta desde el punto de vista ambiental, que creo que es una mirada que tenemos que organizar mucho mejor, pero no tomando acríticamente conceptos ni eslóganes que de verdad inducen a
falsas concepciones, y que uno lo encuentra repetido muchas veces por parte de los estudiantes, que en su fase de formación no han sido capaces de elaborar el conjunto de las cuestiones, y lo que toman son aspectos parciales, y de verdad estas cosas, este tipo de elaboraciones suele confundir. Otra idea que me parece que tenemos que discutir, y que también está puesta en el informe, es esta idea de la exigencia de las políticas productivas por parte de un mundo organizado en cadenas globales de valor. Esto es una idea que no coincide con lo que pasa en la realidad del mundo. La producción es mucho más internacionalmente integrada, pero el concepto de cadena global de valor es elusivo y engañoso, y nos hace creer que solamente hay una alternativa de política para promover una posible inserción en una cosa que son las cadenas globales de valor. Entonces, yo voy a decir esto porque no quiero discutirlo ahora. Lo que quiero decir es que son por lo menos 2 o 3 temas que esta discusión deja abierta, que forman parte del centro de estas contradicciones, y que tenemos que elaborar. Y que no veo que estemos elaborando. Esta es la otra cuestión, que a mí verdaderamente me preocupa. Entonces, no es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional el que nos está impidiendo avanzar en estas cosas. Gracias. Gracias, Gustavo. Voy a leer un comentario, pregunta de Tania Lalinde, y después abro una última ronda y ya estaríamos cerrando. Dice, referido a lo que plantea César y la baja del IDH por la pandemia, vemos que de esta crisis se generarán más diferencias entre países pobres y ricos. Se había logrado avances de desarrollo que ahora retroceden. ¿Cómo pensar en una producción amigable con el ambiente en esta crisis de empleo? Los países menos desarrollados quedaremos mucho más lejos en el desarrollo ambiental a los demás. Pregunta. No sé si hay algún comentario más, o digamos, alguien recoge el guante. Luego. Una cuestión sobre lo que ella dice, yo estoy de acuerdo con... Para mí es un problema el empleo, y nuestros países tienen que pensar políticas de empleo, y las políticas de empleo no se pueden pensar sin una estrategia productiva, eso, y sin una estrategia educacional. No lo vimos, pero uno de los cuadros muestra que el Uruguay, en términos de la formación de la fuerza de trabajo, tiene unos niveles, o está mal el informe del PNUD, que puede ser que esté mal, o algo pasa terrible, porque la fuerza de trabajo tiene a nivel de formación de secundaria un 27% del total. Yo me quedé... Suerte que no lo dije, porque tenemos que ir a ver si está bien el dato, se equivocaron Yo no puedo creer, es decir, como que somos, no sé, me quedé azorado. Por eso el tema del empleo, la generación de empleo, etcétera, todo eso me parece un tema central. Lo otro es que el problema que tú planteas sobre si se va a una sociedad sin empleo, yo pienso que es un riesgo, es la vieja distopía marxista de que vamos a un aumento del ejército industrial de reserva de dimensiones que van a ocasionar problemas sociales. Yo creo que es así, ya lo están ocasionando en Europa. Se va conteniendo por un sistema de seguro social importante que va expandiéndose lo de la renta básica universal. En el Uruguay, a mí me da la sensación de que vamos a estar afrontando en los 3 años que vienen problemas muy serios desde el punto de vista de la cohesión social. Por eso, para mí, es muy importante ya tomar en cuenta la cuestión de las restricciones financieras. No quiero decir, porque hay un profesor de la facultad que ya lo planteó, pero la manera de que salgamos es empezando a grabar el capital financiero uruguayo que está fuera, de alguna manera, porque esta paz social no se consigue sin insertar recursos. Esto quería decirle no sé si me fui un poco de rumbo, pero para mí lo financiero en la salida de crisis es crucial. Bien, Javier, tenés la mano levantada, ¿no? Sí, no, es que coincido con Gustavo, mi comentario sobre el decrecimiento, que sí creo que hay que estudiarlo, porque en realidad es una etiqueta. Los decrecionistas no dicen simplemente no hay que crecer. Al contrario, lo que yo decía era una observación al informe
que en comparación con algunos otros textos que he leído, que plantean que sí tiene que haber alguna forma de crecimiento, pero en los países centrales, ¿no? Lo que llama Uli, un conocido alemán, el sistema imperial de vida, ¿sí? De las clases medias y altas de los países centrales, que mantienen un nivel de consumo de energía y de materia muy, muy desigual. Entonces ahí tiene que haber algo, no sé si se la llamará de crecimiento, pero sí va a tener que acercarse a otro tipo de cosas para permitir, supuestamente, si tenemos los límites que tenemos hoy, capaz que en el futuro no están esos límites, pero hoy sí hay ciertos límites de la biosfera, y entonces para permitir el crecimiento de los países no desarrollados se necesita utilizar menos energía, se necesita utilizar menos materias primas, etc. Gracias, Javier. Bueno, creo que no sé si hay algún otro comentario, si no, no. Bueno, estamos a 5 minutos de la hora pautada para cerrar. Así que si les parece, no sé si Amalia después quiere decir algo, pero les queríamos comentar que va a haber una relatoría de este seminario, y si los presentadores están de acuerdo, también podemos compartir las presentaciones. César y María José, ¿les parece bien? Sí. También, muchas gracias. También hay una grabación de este seminario que vamos a compartir. Así que, bueno, se vienen materiales y quedan una lista grande de preguntas para futuros espacios de diálogo que vamos a seguir coordinando. Así que de mi parte, muchas gracias a todos y ha sido un placer. Sí. Bueno, Para mí también en también. nombre de la red, muchas gracias a los presentadores en particular y también al comentarista y bueno, y los aportes de todos. Ha sido realmente un intercambio sumamente estimulante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Les prometemos que va a haber un Gracias a todos. Bueno, gracias. desarrollo, va a haber que trabajar un montón. Buenas noches. Gracias por estar. Hasta luego. Chao, chao. Chao.